¿Cómo están, chicos? Soy yo nuevamente. Quiero grabar la primera clase del uso y manejo del programa de animación y modelado 3D Maya Autodesk. Siempre pensando a nivel de usuario básico. Esta es una mirada general del software, del programa. Este programa es diferente obviamente a lo que estamos acostumbrados a trabajar con Adobe, porque obviamente los programas Adobe tienen sus herramientas y su forma de interfaz muy similar entre ellas. Entonces esto a lo mejor va a ser un poco difícil al principio de habituarse a algunas cosas, pero las herramientas están en todos lados. Hay que solamente acostumbrarse a buscarlas y dónde están, ¿ok? Primero una mirada general. Tiene su menú arriba, como todos los programas. Obviamente el archivo donde está nuevo, salvar, etcétera, ¿cierto? Exportar, importar, como todos los programas. Edición igual, cortar, pegar, borrar, borrar por, ¿ok? En la ventana crear hay dos tipos de objetos 3D que yo puedo crear. Los primeros son los curvas, objetos tipo curva, que se llaman NURBS. Y están los objetos de polígono. Si se dan cuenta, tiene opciones ahí para la creación de estos objetos. Abajo tiene, por ejemplo, luces, cámaras y curvas, herramientas de curva que son muy similares a los programas gráficos, ¿cierto? Puedo importar archivos de Adobe Illustrator, ¿ok? Herramientas de medición, ¿ok? Si voy a hacer un edificio, si voy a hacer una simulación de un stand, ¿ya? Con medidas reales, aquí puedo ocupar estas medidas. Seleccionar igual, seleccionar por grupo, todo, ¿ok? Modificar, aquí están las herramientas de transformación, que es mover, rotar y escalar, como todos los programas gráficos, ¿ok? Acá está todo lo que tiene que ver con la forma de cómo yo veo los objetos en la pantalla, con un color determinado, con un color cuando hago clic en seleccionar, etc. Las ventanas, ¿ok? Las ventanas es todo lo que aparece en la interfaz y acá está el CTO con sus preferencias, como tienen todos los programas. Y acá puedo modificar, por ejemplo, las medidas de pantalla. Aquí por defecto aparecen medidas de distancia, que son los milímetros, centímetros y metros. ¿Ya? Y tiene la medida norteamericana, ¿no? Pulgadas, pies y yardas. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar en centímetros. Y el tiempo vamos a trabajar siempre en 60 cuadros por segundo, ¿vale? Lo ponemos a salvar. Luego aparece modificadores de los objetos que son creados por polígonos, ¿ok? Que se llama polígono tipo malla. Por eso dice mesh, o traducción malla, malla de alambre, ¿ok? Hay algunas herramientas ahí. Editar todo lo que tiene que ver con objetos poligonales, más herramientas de poligonales y más herramientas poligonales, ¿ok? Son bastantes. Pero vamos a tratar de ver la mayoría, ¿ok? Luego aparece el segundo tipo de objetos que yo puedo crear, que son los objetos tipo NURBS o de curvas, diferentes a los poligonales. Están sus modificadores acá, como por ejemplo editar curva, abrir, cerrar, ¿ok? Que son muy similares a las herramientas de dibujo lineal y de vectores que tiene el Illustrator. Y también modificador de esas superficies curvas, ¿ok? Deformar también para las superficies curvas. Acá aparece el editor de textura, que también lo vamos a ver para qué sirve y todas sus herramientas, el editor. Generar un montón de aplicaciones como por ejemplo el generador de caracteres, que es generar, no el generador de caracteres de texto, sino generar personajes, ¿ok? El Arnold, que sirve para generar un montón de herramientas como luces, etc. Acá aparece el tipo de display que yo quiero que aparezca el programa, ¿cierto? En este rato estamos ocupando el estándar. Podemos ocupar el clásico, ¿ok? Donde desaparece la barra esta que estaba acá. Pero nos vamos a concentrar en la estándar. Yo creo que con esa es mucho más fácil trabajar. Y acá hay un montón de aplicaciones que también las vamos a ver de a poco. Por ejemplo, va a depender de lo que yo quiera hacer y el software se adapta a lo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, en la edición de las texturas, ¿ya? Se adapta el espacio a la edición de textura. Aquí están todos los aplicadores de la textura a los objetos creados. También hay un versión de display para la animación. Si se dan cuenta que hay una línea de tiempo que es muy similar a la de la After, con fotogramas clave. Yo puedo seleccionar
y puedo hacer efectos como de aparecer y desaparecer objetos. Es muy similar al After, que trabaja con una línea de tiempo, también lo vamos a ver. Y también hay una área de Motion Graphics donde vienen algunos elementos por defectos creados, donde yo solamente los tengo que pinchar y se va a crear una escena que viene por defecto, como por ejemplo un efecto de mar, una orilla de mar, etcétera, que tiene una definición bastante cinemática, así que son interesantes de ocupar. Pero en este caso nosotros vamos a ocupar solamente la estándar, ¿ok? Si se dan cuenta, hay dos formas de crear objetos aquí en el programa. La primera es a través de malla de alambre, y si se dan cuenta, tiene un color determinado, que este anaranjado que está acá, ¿cierto? Eso quiere decir que todos estos objetos que yo puedo crear son modificables con las herramientas con su correspondiente color. ¿Se dan cuenta? Que son estas cuatro. Si voy a crear curvas, tiene otro tono, que es el tono cian que está ahí, y para ello tenemos los modificadores de esos objetos cian, ¿ok? ¿Está claro? Aquí hay otro submenú que es muy similar al de la interfaz y también tiene su selección acá. En este rato estamos haciendo modelado, así que vamos a ocupar modelado. Tiene, por ejemplo, snap o imantarse a los puntos de la retícula, igual como el Illustrator. Entonces, si se dan cuenta, hay unas herramientas que son similares. Estas son las herramientas de render, que es para exportar las películas ya una vez finalizadas. Tiene esta claqueta acá, ¿ok? Acá indica las tres dimensiones, ¿ok? X, Y, Z, que son los ejes, y aquí yo puedo también incluir valores y modificar los objetos con respecto a la grilla, ¿ok? Acá hay unos modificadores que los vamos a ir viendo en su momento. Acá abajo aparece también directo la creación de los objetos, ¿ok? Como acá también, ¿ok? Si yo quiero crear una esfera, voy acá a crear polígono, esfera o cubo, o voy a la línea acá y pongo esfera o cubo, ¿ok? Acá al lado aparecen las herramientas típicas de movimiento, que es mover, ¿cierto? Perdón, seleccionar, mover, rotar y escalar, que son las herramientas de todos los programas gráficos. Y mi área de trabajo. Este es mi espacio de área de trabajo, donde hay una retícula que obviamente está en 3D, que tiene una medida, ¿ok? Esa medida yo se la di en centímetros, por lo tanto cada uno de estos cuadrados que aparecen en la retícula mide 1 centímetro, ¿ok? Como para tener una referencia de los tamaños. ¿Cómo me puedo desplazar dentro del área de trabajo? Se los voy a ejemplificar con la creación de un objeto primero que nada. Voy a crear el primer objeto que vamos a trabajar y el primer tipo de objeto que vamos a modificar son los objetos que se llaman polígonos, ¿ok? O con creación de polígonos. Lo primero que voy a hacer, voy a crear un cubo. Le voy a hacer doble clic al cubo y va a aparecer una ventana de diálogo me pregunta qué tipo de cubo voy a realizar. Y si se dan cuenta tiene las medidas como por defecto, pero si quieren voy a resetear ahí. Por defecto aparece una unidad, en este caso 1 centímetro, pero vamos a crear un cubo que va a tener 4 por 4 por 4 centímetros y división por cara, una sola cara, ¿ok? Le ponemos crear y automáticamente va a crear un cubo con las medidas que le dimos anteriormente. Para moverme dentro del área de trabajo, les recomiendo utilizar un mouse que tenga la argolla de movimiento, ¿cierto? El botón que está entre el botón derecho y el botón izquierdo. Si yo muevo la perilla, me voy a alejar y me voy a acercar, ¿ok? Voy a tener harto control ahí. Si quiero hacer una rotación, mantengo presionado el Command, ¿ok? Y con el botón izquierdo presionado va a cambiar el icono de la flecha a eso, que significa rotación, y puedo rotar el objeto sobre su eje, ¿ok? Y sobre la retícula, ¿vale? Si quiero mover, mantengo nuevamente presionado el comando y presiono la perilla, o sea, el tercer botón del mouse, se va a cambiar al icono de flecha y me puedo desplazar, ¿ok? ¿Está claro? Esas son más o menos las medidas. La visualización del objeto y de toda esta área de trabajo está acá. Estos son los parámetros de esta visualización, donde aparece, en este momento estamos ocupando la versión sólida, pero si yo la quito, se activa la línea de alambre, el wireframe, ¿okay? Y si yo me muevo voy a ver el objeto solamente en su construcción tipo alambre. Si vuelvo a la visión 3D voy a tener una visión volumétrica, ¿okay?
Si quiero ver los vértices marcados, puedo hacer clic acá en esta herramienta que es el wireframe. Y si dejo de seleccionar, va a aparecer un pequeño filete de color azul ahí y voy a poder ver el límite del objeto. ¿Ok? Yo puedo modificar este objeto con una de las herramientas que están acá. Y hay dos que son las más ocupadas. La primera es la que hace referencia a herramientas de modelado, que es la que está acá. Vamos a poner aquí al costado. Lo que puedo hacer es seleccionar el objeto, ¿ok? Completo, ahí, ¿cierto? Seleccionado. Puedo seleccionar los puntos o vértices, que son la unión de todos los puntos. Si yo hago un clic ahí, se activa, cambia de tono, ¿cierto? Puedo seleccionar los lados o los vértices, ¿cierto? O las aristas que se llaman, que es la unión entre dos puntos, ¿cierto? O puedo elegir seleccionar caras, ¿ok? Y esa es la composición de todos los objetos en 3D. Objeto completo, vértices, aristas, lados y caras. Si yo quiero hacer una modificación al objeto, puedo ir acá donde dice mover y automáticamente va a aparecer esta simulación de los tres ejes, ¿ok? Que es el X, Y y Z, ¿ok? Esto es muy importante porque es la forma en que nos vamos a mover y nos vamos a desplazar dentro del espacio de trabajo. Si yo hago una rotación teniendo seleccionado el objeto, si se dan cuenta, se va a ir cambiando de posición con respecto a la vista que yo tengo. ¿Ok? Aquí tengo de frente la visión Z y la visión X. Si yo hago un perímetro, ahora quedan hacia atrás. Y esta visualización del objeto y de las aristas de 3D lo puedo ver acá. Entonces esto es súper útil para tener la ubicación exacta de los objetos dentro del espacio. Si yo quiero mover el objeto en forma general, solamente lo hago un clic aquí adentro y puedo mover el objeto libremente. ¿Ok? Z para volver, no es necesario poner control Z o comando Z, solamente Z y vuelvo atrás. Luego, si yo quiero solamente moverme en uno de los ejes, solamente selecciono uno de los ejes. Por ejemplo, el eje X, hago un clic acá y solamente me voy a poder desplazar en el eje X. ¿Ok? Z para volver atrás. Si quiero moverme en el eje Z, ¿ok? Solamente voy a poder moverme en esa dirección. Z para volver. Y si quiero moverme en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, solamente me va a permitir mover en esa posición. Z para volver. ¿Ok? Algunos teclados, algunas teclas de movimiento avanzado o hotspot que se llaman, es el W. ¿Ok? Voy a seleccionar acá primero. El W es mover. El Q es seleccionar. Si se dan cuenta va cambiando acá. El E es la rotación, que está ahí. Y el R es escalar. Aprovechemos que estemos en que se seleccionó escalar. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es la misma forma como operan el mover, el rotar y el escalar. Si me paro en el centro, voy a tener un escalamiento proporcional de los objetos, de todos los objetos. Si solo quiero desplazarme o hacer una escala por el eje X, me muevo y hago un desplazamiento en el eje X. Z para volver. Azul o eje Z, ahí hago lo mismo. Z para volver. O control Z, pero en realidad es solo Z. Para arriba y para abajo. ¿Okay? Y puedo modificar los objetos. ¿Okay? Z para volver. ¿Está claro? Para rotar igual. Voy a girar sobre el eje Y. Voy a girar sobre el eje Z. Y voy a girar sobre el eje X. ¿Ok? Z para volver. Este objeto yo lo puedo modificar una vez que esté creado, ¿cierto? Lo puedo modificar. Lo puedo modificar con el editor de atributos. Este objeto que está creado es un poliobjeto, ¿cierto? Que está ahí. Y lo vamos a renombrar primero. Le vamos a poner cubo para diferenciarlo, ¿cierto? A las medidas ya creadas del cubo, que son los 4 centímetros por lado, le voy a agregar divisiones en cada una de sus caras, ¿ok? Le voy a agregar 2 divisiones por cara y el objeto automáticamente se va a transformar en un objeto un poco más complejo. Si nos acercamos acá, ustedes pueden ver
que exactamente el cubo tiene la medida que le dimos tanto a la medida del cubo con la medida de la grilla, que es 1 centímetro. Eso quiere decir que cada uno de estos espacios equivale a 1 centímetro. La retícula o la grilla de eje que está acá de la superficie tiene unas líneas acá un poco más gruesas que indica el centro de cada uno de los 4 planos que están acá. Si yo me acerco, se pueden dar cuenta que calzan exactamente en los vértices de cada una de las partes del objeto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Si yo me alejo, obviamente va a estar en el centro ahí, y si lo veo por arriba y por todos lados va a tener la medida. Eso quiere decir que cada una de estas caras mide 2 por 2 centímetros. Esta es la visualización estándar de todos los objetos y de cómo se mueven dentro del área de trabajo. Pero esta vista también yo la puedo ver en 4 secciones, que es esta que está acá. Y aquí tengo todas las vistas. ¿Ok? Aquí tengo una vista superior, tengo una vista frontal y tengo una vista lateral. Cada una de las ventanas ahora se le activó los parámetros de display de cada una de las ventanas. Yo acá, a cada una de estas ventanas, le voy a quitar la visualización full y solamente voy a ver la malla de alambre. Si se dan cuenta, vamos a hacer un zoom acá. En esta vista frontal, el cubo, que es una medida isométrica, el cubo calza exactamente con las medidas que les dimos, que son los 4 por 4 más las 2 divisiones por lado, tanto en todas sus vistas. Esta es la vista de costado, esta es la vista frontal y esta es la vista superior.